Dios los bendiga, hermanos. Me alegra poder compartir este tiempo con ustedes. Y recordaba lo importante que puede llegar a ser este objeto, ¿no? A veces una simple llave que no le prestamos mucha atención. Me ha sucedido que cuando me hace falta porque se me pierde o no la encuentro, realmente se transforma en algo sumamente importante. Y he tenido que hacer ciertas cosas difíciles para poder entrar a casa cuando he perdido las llaves. Y pensaba que a veces cosas insignificantes en nuestra vida o que no le prestábamos tanta atención o que considerábamos que era propio del diario vivir, pero cuando nosotros lo perdemos realmente se transforma en algo sumamente importante, algo prioritario en nuestras vidas. Y estaba recordando que hace un año nosotros aprendimos lo que era el confinamiento, el encierro, producto de la cuarentena por la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y pensaba en ese tiempo, ¿no? En marzo pasado, cuando nosotros estábamos sin poder entender lo que estaba sucediendo, cuando nosotros no podíamos entender lo que sucedía. Y pensaba en marzo pasado, ya pasó un año. Y aprendimos lo que era el encierro, aprendimos a no saber qué es lo que nos depara el futuro, a hacer cambios. A veces lo tomamos con queja, a veces lo tomamos con miedo, con ansiedad. Pero bueno, este año que pasó fue un poco difícil para todos. Tuvimos algunas pérdidas fueron irreparables. Pero algo que aprendimos es a valorar las cosas que tenemos o que teníamos. Y dice el dicho, ¿no? Que valoramos las cosas cuando las perdemos. Entonces tal vez la oportunidad a veces de, por ejemplo, congregarnos, algo que era tan común, que llegaba a ser una costumbre, se volvió algo muy necesario y algo anhelado. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos en la pandemia y creo que ustedes pueden seguir agregando la lista. Lo importante que son las personas. A veces estamos preocupados por las cosas, por las posesiones, por tener, por traer el pan a la casa, por las tareas que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestro estudio, lo que sea. Pero con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante son las personas, nuestros afectos, poder abrazarnos, poder charlar cara a cara, estar juntos. Son cosas que empezamos a extrañar. Pero también me hizo pensar en la iglesia, en los cristianos que son perseguidos, porque así ellos deben vivir todos los días su fe, escondidos, sin poder salir, sin poder mostrar al mundo que aman al Señor. Entonces, por todos lados, o de muchas maneras, el Señor nos fue hablando en este año que pasó, en esta pandemia. Algo que me enseñó es cuántas libertades que tenemos, cuánta capacidad de decisión y de elección, muchas veces demostrando, manifestando nuestras prioridades. Entonces pensábamos a veces, ¿y voy a la iglesia? Mirá, si está lloviendo. Uy, pero si hace mucho calor. Y de repente me encontré en aquel, creo que diciembre pasado, con esa ansiedad de, después de tantos meses, volver a encontrarnos en la casa del Señor, ¿no? Poder vernos, aunque sea a la distancia, pero poder vernos, charlar de qué pasó y cómo fue que lo sobrellevamos. Y pensaba, ¿seremos los únicos que vivieron esto? Y seguramente que no. A lo largo de la historia muchos cristianos tuvieron que pasar distintas pruebas de este tipo. Pero hace un tiempo atrás me puse a pensar, bueno, ¿qué me dice la Biblia? Se supone que hemos estado encerrados y que ahora estamos esperando una nueva normalidad y volver a la vida de antes, a todas esas cosas que extrañamos. Pero ¿la Biblia tiene algún mensaje con respecto a eso? Y entonces se me ocurrió leer el libro de Hechos. Y miren todos los descubrimientos que hice. Los invito a leer Hechos en el capítulo 1 nomás. Dios ya me fue mostrando qué pasaba con los primeros cristianos. El Señor Jesús había muerto y había resucitado y por 40 días Él estuvo con sus discípulos. Pero en un momento
les dice que se queden en Jerusalén, aunque muchos de ellos eran de Galilea, les dice que se queden en Jerusalén, que tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. Así que hicieron una burbuja los discípulos. Y dice el versículo 13 que todos vivían juntos, moraban todos en el aposento alto. Y el versículo 14 dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dije, epa, ellos estaban encerrados de alguna manera, salvando las distancias con nosotros, ¿no? Pero estaban cumpliendo ese mandato. ¿Y qué hacían mientras estaban encerrados? Y compartían todas las cosas, estaban en comunión y oraban. Una actividad muy importante para un cristiano, que alimenta nuestra fe y que nos fortalece en medio de las situaciones de prueba. Y no solamente eso, sino que pasado el tiempo, sucedió que por predicar el Evangelio también fueron privados de la libertad. Y uno de esos casos fue el de Pedro, ¿sí? Y Juan, que son arrestados por haber sanado a una persona coja. Y me llama la atención porque estando en la cárcel, estando encerrados, ¿qué hicieron ellos? Aprovecharon la oportunidad y dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En medio de la persecución y del encarcelamiento, la falta de libertad, ellos seguían predicando. Y dijeron, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces las personas, viendo el denuedo que ellos demostraban, reconocían, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Ni la cárcel ni el tiempo de encierro les privó a los discípulos, a los primeros cristianos, mantener la unidad, mantener la comunión, seguir orando, cultivando nuestra relación con Dios y predicando las buenas noticias de salvación. Ellos en tiempos de encierro lo pudieron hacer. Así que una gran lección que el Señor me dio. Y no solamente eso, dice el capítulo 2 de Hechos, que cuando se cumplió la promesa de Jesús, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo. Digamos que fue el tiempo de apertura, el tiempo de libertad ahora, saliendo de ese encierro, de esa burbuja. ¿Y qué fue lo que hicieron en esa nueva normalidad que les tocaba vivir? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y el versículo 11 dice que las personas que estaban visitando Jerusalén en tiempos de Pentecostés les oyeron hablar en los distintos idiomas las maravillas de Dios. Dice el versículo 41 que las personas que escucharon el mensaje fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Qué hicieron en tiempos de libertad y de apertura? Lo mismo que habían estado haciendo en tiempos de encierro. Mantener la comunión con Dios y con los demás y predicar, compartir el Evangelio, orar. En el capítulo 5, y con esto voy terminando esta parte, dice, capítulo 5, versículos 42, dice que en tiempos de libertad, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vaya, gran lección que el Señor me dio estudiando el libro de Hechos. Porque los discípulos en tiempos de encierro, en tiempos de prepararse para lo que el Señor les había prometido, ellos siguieron viviendo su fe cristiana y no dejaron de compartir el mensaje de salvación. Y en tiempos de apertura, en tiempos de libertad, cuando ya tuvieron la posibilidad de salir, hicieron lo mismo. No dejaron de predicar, mantuvieron la comunión. En donde estaban, enseñaban y predicaban. Así que, hermanos, creo que la pandemia nos enseñó qué es ser realmente iglesia, cómo vivir nuestra fe. No importa dónde estamos, no importa la situación en la que nos encontremos. Siempre tengo que orar, siempre tengo que estar en comunión con mis hermanos, en unidad,
y siempre tengo que predicar. Ese es el ADN del cristiano. Para eso estamos aquí, para compartir la buena noticia de salvación. Y quiero terminar con el consejo que le dejó el apóstol Pablo a Timoteo. Pero antes de dejar este consejo, quiero recordar un versículo donde Pablo cuenta su testimonio y dice: he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Él está hablando de la pobreza y la riqueza. Nosotros podemos pensar, bueno, en tiempos de encierro y en tiempos de apertura. He aprendido a adaptarme a cualquier situación. Y díganme si no, que aprendimos a usar la tecnología, que fuimos creativos en otras maneras de comunicarnos, de evangelizar, de seguir escuchando la palabra, de alentarnos unos a otros. Y sigue diciendo Pablo: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Este es Filipenses 4:13 en otra versión. Yo puedo enfrentarlo, no por mis propios medios, sino porque es Dios el que me fortalece y el que me anima, el que me impulsa, el que me da las fuerzas. Y Pablo le termina diciendo a Timoteo: no pierdas la calma, soporta los sufrimientos. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, Timoteo, no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Que el Señor siempre nos encuentre haciendo la tarea que tenemos que hacer. No importa la situación, si estamos encerrados o si tenemos la posibilidad de salir. Nosotros somos cristianos y tenemos que ser luz, estemos donde estemos. Roguemos al Señor que nos muestre cómo, roguemos al Señor estrategias y pidámosle su ayuda en todo momento. Que Dios nos bendiga y que podamos cumplir con todo esto. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte